Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Aquí un poquito retrasado, una 14 de la tarde. Ali Rodríguez en Género y Acción por Caldero Radio en vivo, transmitiendo con todo el placer del mundo. Bueno, pues siempre con estos temas que desde mi perspectiva, que ya lo he repetido muchísimas veces, pero bueno, es esta intención de dar información basada en la evidencia de aquello que, bueno, solemos invisibilizar relacionado con temas de género, con temas de diversidad, de inclusión, de no discriminación, de prevención a la violencia. Y bueno, pues el día de hoy pues me ha dado a la tarea de dar parte de mi experiencia desde la parte psicológica como psicoterapeuta en torno al abordaje de la violencia de género, particularmente de lo que llamamos ciclo de violencia. Y particularmente lo digo porque muchas veces pues hemos escuchado hablar de temas de violencia, de maltrato, de agresiones, de aquello que es y que luego ya no es, de aquello que se justifica, que se normaliza, hablando del maltrato hacia las mujeres, hacia las niñas, hacia las adolescentes, y en donde muchas veces pues no logramos entender cómo es factible que una mujer aún reconociéndose dentro de una relación de maltrato en la pareja, pues no logra salir de ese ciclo de violencia, no logra salir de ese maltrato y peor aún, pues permanece dentro de esa relación de pareja, introyectando a su vez tanto a sus hijas como a sus hijos que esa es una forma perfectamente normalizada de vivir y de convivir con alguien. Entonces también no es un aspecto que solo implique una relación donde hay un agresor y hay una víctima, hablando de entre un hombre que ejerce la agresión y una mujer, sino que también esto permea hacia nuestros hijos, hacia nuestras hijas especialmente, como esa forma de transmitir que eso es es una familia que así lo vive, ¿no? Y no logramos concientizar de esas afectaciones a nivel psicológico que existe. Entonces, hablar del ciclo de violencia me va a remitir al famoso ciclo de Walker. Walker es una mujer que desde los años 80 empezó con estudios relacionados justamente con el tema de la violencia, el maltrato hacia las mujeres, antes de que esto se llamara como tal violencia de género, por darle una connotación distinta, de manera de distinción justamente entre lo que era la violencia generalizada y lo que es el fenómeno de la violencia hacia las mujeres. Este ciclo de Walker, pues, ¿de qué se trata? Se trata de identificar que cuando una mujer en repetidas ocasiones, de manera sistemática, está dentro de una relación en donde hay maltrato psicológico, es decir, humillaciones, desvalorizaciones, groserías, literal malos tratos, este tipo de violencia psicológica, tanto activa como pasiva. ¿Qué quiere decir? Esta violencia donde viene la persona agresora, que pues evidentemente es tu pareja o tu expareja, pues tiende a hacerte menos, ¿no? Enfrente de la gente o bien en privado, pues a humillarte con palabras ofensivas, o bien no hacerlo de manera expresa, pero sí de manera silenciosa. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántas veces probablemente no nos damos cuenta de la indiferencia? Bien por ahí dicen que el odio no es lo que mata el amor, sino la indiferencia. ¿Cuántas veces los hombres tienen conductas totalmente de no escuchar, de no mantener un diálogo, de no querer simplemente convivir con la pareja, se salen de su casa o están con los amigos o simplemente es como si no hubiera nadie en casa hablando de sus parejas y solamente las ven pasar, ¿no? Entonces ese tipo también es de violencia psicológica pasiva. Y este ciclo, bueno, pues así funciona. Hay una fase, hay tres fases. Hay una fase en donde, pues la vamos a llamar una fase de tensión, de acumulación de ¿qué? Acumulación de diferentes conductas por parte de los agresores, en donde ellos llegan a reflejar esa ira, ese enojo, ese odio que tienen acumulado probablemente a lo largo de toda su vida, probablemente porque pues hoy no fue un día muy bueno en la oficina, en el trabajo,
Y hay alguien que siempre las va a pagar. Y ese alguien que siempre las va a pagar son sus propias parejas, sus propias esposas. ¿Por qué razón? Porque para ver una agresión dentro del ciclo tenemos que tener a una persona agresora, en este caso el hombre, y también a una persona receptora de esa agresión, en este caso es la mujer. Hay un juego de poder y hay una persona que resiste bajo una conducta de sumisión. Entonces, dentro de este ciclo de violencia tenemos esta primera fase que es de tensión o acumulación. Entonces, si ese marido llega después de un día pesado en la oficina, llovió, lo regañaron, le fue muy mal y llega a la casa aventando las cosas, ofendiendo a la esposa, aventándole el plato de comida, reclamando del por qué la comida está fría o por qué está caliente o lo que sea relacionado, pues ahí empieza la ofensa. Y puede ser no solo la violencia psicológica, sino también la violencia de carácter físico, ¿no? Empiezan los jaloneos, empiezan a hacer ciertos acercamientos ofensivos hacia la mujer, tendenciosos a inculcarle miedo ante una reacción. Y así va esa primera fase, para después, dentro de esa fase, la mujer tender a hacer conductas o a reflejar conductas de apaciguamiento. ¿Qué quiere decir? No, a ver, tranquilízate, todo va a estar bien, a ver, date cuenta de lo que estás diciendo, respira, siéntate, mira, vamos a platicar, pero todo está bien, no te preocupes, no dije nada, no hice nada, y empezamos a justificar, la mujer empieza a justificar en una conducta de apaciguar, literal así se llama, de apaciguamiento. ¿Para qué? Pues para que trates de contener esa ira de la persona que te está agrediendo. Tratas de contenerla, ¿por qué? Porque a lo mejor están tus hijos enfrente, porque a lo mejor sabes que después de una situación de tensión viene una agresión física. Entonces estás previendo de manera reiterada que eso es lo que sucede. Pero pasas a una siguiente fase dentro del ciclo donde el hombre ya ejerce una conducta totalmente agresiva, ya vienen los golpes, ya vienen más humillaciones, ya viene toda la posibilidad que él tenga de ejercer un dominio, un poder, un maltrato hacia ti, hacia las mujeres dentro de este ciclo. Y en donde, bueno, pues ahí están las agresiones ya tangibles, ahí están las agresiones físicas o bien estas conductas donde, bueno, ya dijo toda una gama de frases, de léxicos, de palabras, todo humillándote, insisto, amenazándote inclusive, diciéndote que siempre eres tú la generadora de la violencia, que siempre eres tú la que complica todo, diciéndote que eres insoportable, diciéndote que no te tolera, que no te das cuenta de que él es la pobre víctima dentro de esa relación y que tú solamente le estás exigiendo, que por eso son sus problemas, que por eso deviene de una situación de mucho estrés en donde tú eres el detonante, nadie más que tú. ¿Y eso qué va a generar? Eso va a empezar a generar conductas para la víctima, en este caso las mujeres, que van a afectar su mente, que van a afectar su pensamiento, su conducta y sobre todo sus emociones. Empiezan estas situaciones en donde ya empieza a haber una confusión de si estoy bien, si no estoy bien, si yo tengo la culpa. Y al hablar de este ciclo de violencia estamos hablando de que hay una conducta de sumisión muy marcada. Entonces la mujer tiende a echarse la culpa, a efectivamente comprarse la idea y la creencia limitante o la distorsión, cognitivamente hablando, es decir, de pensamiento, en que efectivamente ella es la culpable de este tipo de comportamientos agresivos por parte de los hombres. Y viene una tercera fase dentro del ciclo de violencia, que es la luna de miel. Y esta luna de miel, pues ¿a qué le suena? Pues nos debe de sonar a esta intención por parte del agresor, en este caso de tu pareja, de tu expareja, a que lo perdones, a que te llegue con flores, a que te llegue con chocolates, o a que te pida una disculpa, o a que te escriba papelitos o cartas kilométricas pidiéndote perdón y diciéndote que eso no va a volver a pasar, ¿no? Y si a ti, bueno, en ese momento se te ocurre irte a casa de tu mamá porque hubo un episodio de violencia, bueno, va y te busca a casa de tu mamá.
justamente ante esta situación donde él se siente aturdido, donde se siente confundido, donde aparentemente, bueno, pues no sabía lo que estaba haciendo. Y aquí es justamente donde este ciclo se repite, por eso es un ciclo. Y son procesos y procesos y procesos en donde, bueno, pues la mujer se sigue manteniendo. Entonces, hay estudios que nos indican que una mujer tarda aproximadamente entre 8 y 9 años después de mantenerse dentro de este ciclo de violencia para empezar a darse cuenta de que efectivamente es una mujer que vive en el maltrato, es una mujer que vive una constante amenaza todos los días, mañana, tarde y noche, en donde se siente agredida, en donde literal es una víctima de esta relación. Entonces imaginemos que este ciclo durante todos estos años, no es posible que no imaginemos efectivamente que tiene una consecuencia de carácter psicológica y evidentemente conductual. Y que tampoco nos damos cuenta de que dentro de esas conductas, pues los hijos, las hijas también están dentro de ese mismo juego. Y dentro de ese mismo juego es que ellos están aprendiendo ¿a qué? A que mamá tolera la violencia y a que papá es quien la ejerce. El hombre es quien la ejerce porque tiene poder. Y la mujer es quien la tolera porque aún teniendo posiblemente una capacidad económica, lo permite. Esto no respeta ningún nivel socioeconómico. Hay mujeres que están muy bien posicionadas dentro de su ámbito laboral, pero que sufren de este ciclo de violencia. ¿Por qué? Porque hay diversidad de situaciones del por qué una mujer no logra salir de este ciclo, aún dándose cuenta de que es una mujer víctima de maltrato. Y no logra salir del ciclo. ¿Por qué? Porque hay variables. ¿De qué naturaleza? Variables de naturaleza sociocultural particularmente. ¿Por qué razón? Cuando a ti desde chiquita te han introyectado la sumisión, esta labor de estar al pendiente de todo lo que pasa en un entorno familiar, de estar al pendiente de la crianza, de estar al pendiente del esposo, insisto, aun y cuando trabajes, pero esa forma parte de la introyección y el aprendizaje que tenemos y que esa es nuestra función. Y por ende, que ellos tienen una función de dominio, una función de privilegio, en donde, bueno, pues ellos son quienes controlan gran parte de la vida, de nuestra vida. ¿A través de qué? De la parte económica, o a través de los hijos, a través del poder por sí mismo, de quién es el proveedor. Entonces, este tipo de mitos en torno a las relaciones de pareja y de cómo nos vamos construyendo basándonos en estereotipos de género o roles de género, pues es lo que forma parte del por qué no logramos salir del ciclo, porque durante mucho tiempo lo hemos estado tolerando hasta llegar a un nivel de normalización. Y normalizamos esas conductas de maltrato pensando en qué, en que él va a cambiar, pensando en que esa persona a quien en algún momento le creímos, le adquirimos confianza, nos enamoramos, sí tenemos discusiones, pero bueno, pues él así es. Y empezamos a justificar esa conducta de maltrato de manera reiterada. Y eso forma parte justamente de uno de los grandes obstáculos del por qué no logramos salir, aún sabiendo que somos víctimas de maltrato, pues porque siempre va a haber una posibilidad que en algún momento aprendimos de que mi función es mantener ese matrimonio, de que probablemente haya una solución y perdemos de vista que realmente lo que tenemos enfrente es una persona agresora. Dormimos con el agresor. Dormimos con quien en algún momento, basándonos en ese amor romántico, te prometió y te dijo y se prometieron y nos dijimos que íbamos a estar siempre juntos. Y porque así la historia, la literatura, tu familia, la escuela, la sociedad, la publicidad te lo manda. Y eso de manera progresiva lo hemos hecho propio. Entonces, tenemos ya esa introyección de mitos. ¿Mitos en torno a qué? Mitos a las relaciones de pareja.
Hablando de hombres, ¿qué significa para un hombre en la cuestión de pareja tener una relación exitosa? Sin generalizar, evidentemente, pero bueno, sí partiendo de este supuesto estereotipo y rol de género, bueno, pues eso significa justamente ese rol de poder y ese rol de sumisión. Una relación exitosa es donde ella, de alguna u otra forma, está sometida a esa forma de manipulación, que también hay que tener en consideración algo. Puede ser una manipulación que haya empezado de manera muy velada, de manera muy invisible. ¿Por qué? Porque recordemos que es un ciclo, en donde empieza una tensión, en donde hay una agresión y en donde hay una luna de miel. Al haber un cierre con una luna de miel, al haber un cierre en donde él va a intentar justificar su conducta y pedirte perdón, pues eso es lo que detona realmente de manera consecutiva y tolerada de que tú le creas. Entonces, cada vez es más y más y más y más, y así va avanzando durante años. Y para una mujer, el éxito de una relación, emocionalmente hablando, y bajo estos supuestos de estereotipos y roles de género, va a ser el atenderlo, el atender a la familia, el estar bajo conductas de sumisión, porque eso es lo que me toca vivir y eso es lo que me toca hacer, independiente de que tú puedas tener un trabajo remunerado. Entonces, hay una ambigüedad entre un tipo de comportamiento y el otro en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque hay un sesgo. ¿Por qué? Porque aprendimos que eso es lo que nos toca vivir. Y aun y cuando quisiéramos romper con ese sesgo, pues cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque siempre va a haber este enganche en la conducta del agresor con la intención de mantener el control, con la intención de mantenerse como manipulador y chantajista emocional. Entonces, este chantaje emocional es muchas veces lo que nos agarra literal a las mujeres para no salir de este ciclo de violencia porque les creemos, porque creemos que realmente va a haber un cambio. Y aún y cuando sabemos que la posibilidad es muy baja, pareciera que no somos lo suficientemente autoobservadoras. Pareciera de que no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta de que va a volver a pasar lo mismo. Y seguimos en ese plano de credibilidad, pero es una credibilidad fantasma, ¿no? Donde ahí justamente entran diferentes técnicas de abordaje dentro de la intervención y también de la prevención de la violencia de género para que podamos realmente deconstruir todo el andamiaje psicológico que se ha construido basándonos en mitos en torno al amor romántico, en torno a las relaciones de pareja y que es de manera cotidiana. Entonces, dentro de este ciclo, bueno, esta afectación psicológica va a mantener a la mujer en un estado de una constante ansiedad, angustia, en trastornos del sueño, particularmente, eso se da mucho en los trastornos del sueño, en estar con un miedo de manera permanente, de manera constante, en poco a poco ir perdiendo la claridad dentro de sus propias relaciones sociales, dentro de su propio autocuidado. Y cuando vienen los hijos, pues nos dedicamos y nos enfocamos en esa crianza, perdiendo de vista absolutamente quiénes somos, porque hay algo muy importante dentro de este ciclo de violencia cuando ya está demasiado normalizado, que es la identidad. Se han preguntado cuál es mi identidad, quién soy yo, o sea, literal, no desde una cuestión netamente filosófica, sino literal, quiénes somos nosotras, a qué nos dedicamos, cuáles son nuestros placeres, cuáles son nuestras pasiones, qué es lo que hemos tenido que dejar por satisfacer probablemente los requisitos, los requerimientos, los sueños, las pasiones de otras personas, en este caso de la pareja, y hemos tenido que dejar porque ellos cumplan sus propios proyectos, probablemente una profesión, probablemente pues, si yo quiero estudiar otra cosa, sí, pero te tienes que quedar a cargo de la casa, ¿no? Y dices, bueno, realmente o debiéramos de estar velando por una igualdad de responsabilidades, de obligaciones y de oportunidades. Entonces, dentro de este ciclo de violencia, pues hay diversidad de estas formas de maltrato. Ya hemos hablado de la violencia psicológica, de la violencia física,
Hay otras tantas, como es la violencia económica, la violencia patrimonial, la violencia ambiental, que eso nos puede dar para un programa fácilmente. Entonces, dentro de estas actitudes de agresión dentro de este ciclo, pues hay diversidad de creencias sexistas, diversidad de roles que se tienen introyectado, tanto por hombres como por mujeres, y que eso precisamente vamos a pasar entre estados de sumisión al perdón, del perdón a la sumisión. Y eso es donde mujeres, quienes me estén escuchando, nos estén escuchando, es ahí donde está la trampa. La trampa está en la fase literal de la luna de miel. ¿Por qué? Porque recordemos que hemos aprendido a que hay mitos en torno al amor romántico, que a lo mejor no le damos la connotación de mitos, pero es real que el amor romántico es el que permea justamente dentro de estas relaciones de pareja, y no logramos ser lo suficientemente objetivas, racionales, para poder identificar los límites. ¿Se pueden identificar y se puede prevenir la violencia dentro de una pareja? Por supuesto que sí. ¿Hasta dónde está tu límite y tu tolerancia en la forma como te trata? ¿Hasta dónde estás decidida realmente a primero voltearte a ver a ti misma y evidentemente a tus hijos, a tus hijas, posteriormente? Y no lo logramos y nos frustramos y nos da literal otra vez la ansiedad, la confusión psicológica, el decir, yo realmente soy la culpable. Si yo hubiera hecho esto, si yo no le hubiera dicho aquello, si yo hubiera dejado esto y le hubiera podido dar más atención a mi pareja, probablemente no me hubiera agredido. Él tiene la razón. Pobrecito, pues tuvo un mal día. Pues sí, sí lo entiendo. Es que la mamá, la verdad es que la mamá lo regañaba, el papá lo golpeaba, pues claro, ese fue el patrón que él aprendió. Entonces, pues, ¿cómo no va a ser conmigo igual? Entonces, hay que entenderlo. Y empezamos a adoptar conductas de culpabilidad y conductas de justificación hacia ese maltrato. Entonces, aquí ya empezamos a ver una afectación psicológica muchísimo mayor. Ya empezamos a hablar de ciertos síndromes, trastornos, que si bien es cierto, no están hasta ahorita integrados como trastornos psicológicos dentro de la parte fundamental de la ciencia. Lo cierto es que hay mucha academia que nos habla ya de estar permeando en el síndrome de la mujer maltratada, que vamos a hablar un poco más adelante, y el síndrome de Estocolmo doméstico, y también el síndrome de la mujer bonsai, por ejemplo, que pasando ahorita de las razones, de los obstáculos del por qué no salimos del ciclo de violencia, lo voy a comentar, y que nos permite a quienes estudiamos desde esta cancha la parte de género, de violencia de género, poder identificar, sobre todo quienes nos dedicamos a dar psicoterapia, pues qué es lo que pasa, ¿no? Y poder prevenir y sobre todo tratar de hacer protocolos de actuación para esas mujeres, porque sabemos de antemano que la posibilidad de que sean agredidas de manera mucho más literal fuerte existe. Entonces tenemos que llegar hasta esos puntos de análisis en donde ya estamos hablando de síndromes que las mujeres van generando a lo largo de todos esos años, que no les permite salir de este ciclo de violencia. Y justamente el permanecer dentro del mismo tiene diversas razones. La número uno, y que sigue siendo un eje rector dentro de estas relaciones de maltrato, pues es la dependencia. La dependencia primero emocional, y que es paradójico, sumamente paradójico, la dependencia y codependencia emocional, tanto del agresor hacia la mujer maltratada, víctima, como de la víctima hacia su maltratador. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a lo largo de todos esos años se ha generado un tipo de apego en donde difícilmente puedo romper con él. Híjole, porque siento que lo quiero. No, las mujeres. Y ellos, no, pues ¿cómo voy a dejar que se vaya con otro? ¿Cómo voy a dejar que me abandone?
Eso no es de machos, eso no es de hombres. Y nosotras, desde el punto de vista más emocional, del no, seguramente va a cambiar, seguramente pues le va a hacer falta a mis hijos. Y ese es el primer factor. Hay una codependencia emocional, de ida y de venida. El que no te deja salir y la que aún queriendo seguir, sigue dentro de ese ciclo, justificando desde un punto de vista emocional, dependencia emocional. Después viene la dependencia económica, que es otro de los grandes ejes que yo siempre intervengo desde esa mirada, ¿no? Es una de las grandes preguntas. ¿Qué tan independiente económicamente hablando eres o no lo eres? ¿Por qué razón? Uno de los grandes obstáculos para no salir del ciclo es el que tú dependas económicamente del agresor. Y las mujeres aguantan justamente porque creen, tienen una falsa creencia de que no sirven para nada, de que ganan muy poco, del qué voy a hacer sin él, sin la parte económica, del pobres de mis hijos, qué va a pasar con mis hijos. Entonces, todo eso lo voy introyectando como cierto. Le voy dando un valor real y absolutamente real de que yo no soy nada desde el punto de vista económico. Hay que tomar en cuenta que dentro del ciclo de violencia el nivel de autovaloración de las mujeres es muy bajo. Se tiene que trabajar mucho en el autoempoderamiento femenino desde diferentes vértices, no solamente es el económico, vamos empezando por el tema de autovaloración, pero efectivamente la dependencia económica es uno de los grandes obstáculos para no salir del ciclo de violencia. ¿Por qué? Porque me han enseñado a que quien provee es el hombre y yo, aunque trabaje, bueno, pues no soy lo suficientemente proveedora. O bien, aún teniendo un alto nivel económico y dentro de un ciclo de violencia, porque de todos modos existe una dependencia emocional. Entonces, puede ser ese juego de dependencias y de codependencias que no son regla, que van variando dependiendo de cada caso. Y también existe esta situación que ya comenté de autovaloración, de autoestima, que igual no respeta ningún estatus social, socioeconómico. Yo conozco y tengo amistades donde tienen un altísimo nivel económico y creo que me atrevo a decir que son de las mujeres que más violentadas he visto, he conocido y dentro de un ciclo de violencia. Y la respuesta es no, porque ¿qué voy a hacer sin él? ¿No? Entonces, no es un tema literal que sea homogéneo, que sea igual para todas. Es un tema caso por caso. Sin embargo, hay líneas de estudio que nos van dando parámetros para tener razones del por qué y por dónde abordar esa salida del ciclo de violencia. Esta falta de claridad también en mecanismos institucionales de protección hacia las mujeres víctimas de maltrato. Es decir, hay muchas mujeres a quienes no les llega esta información, a quienes no se les da la facilidad de saber a dónde acudir, a dónde denunciar, a dónde irse en el caso de un refugio. No, el decir, bueno, no tengo a nadie en quien confiar o mi familia, no tengo familia, ¿y qué hago yo con mis hijos? ¿A dónde me voy? Entonces es una realidad. Esto sí es un tema más de política pública, el decir, no hay un acceso claro de qué es lo que sí puede hacer una institución federal, local, municipal, asociaciones civiles, en torno a poder contener a estas mujeres que necesitan realmente salir de su casa, salir de ese entorno de violencia. No, pareciera que hay lo mínimo indispensable. Yo recuerdo, y esto sí literal fue un caso real, hablando yo como interventora de mujeres desde la parte psicoterapéutica, de una mujer que efectivamente se abordó de manera urgente porque tenía una situación de maltrato, de ciclo de violencia y se determinó que se le hiciera un protocolo de actuación para poderse salir de su casa porque estaba en riesgo. ¿En riesgo de qué? Pues de que la atacaran a ella y a sus hijos. Y justamente pues se buscó un refugio en plena pandemia, pues a donde pudiera ir porque la mujer no tenía familia aquí en Ciudad de México. Y la respuesta es solamente puedo tenerla aquí 72 horas porque estamos excedidos de mujeres víctimas de maltrato dentro de los refugios.
¿Y eso qué implica? Eso implica que es un problema también de política pública, de presupuesto y de una falta de sensibilización de que esto es real. Y esto es lo que pasa. Prefiero quedarme dentro del maltrato, dentro del ciclo, porque no tengo a dónde ir y porque no creo en una institución y porque después de 72 horas yo qué voy a hacer. Entonces es otro de los factores u obstáculos. Y las creencias limitantes también en torno a qué van a hacer mis hijos o mis hijas sin el padre, sin la figura paterna. Es un aspecto social. ¿Qué va a decir la gente si me divorcio, si me separo? Y no lo permito. No lo permito por un tema sociocultural introyectado de que yo, bajo este mito del amor romántico, debo de tolerar esa violencia porque es la persona con quien yo decidí tener una relación, casada o no casada, y ahora me tengo que aguantar. ¿Cuántas de ustedes han escuchado a sus propias mamás, a sus abuelitas, a sus tías de, pues eso es lo que te tocó? O la religión también. ¿Eso es lo que te tocó? Eso es lo que tienes que pasar. Pero siempre va a haber algo bueno al final. Realmente es así. O son creencias limitantes, creencias sexistas en torno a lo que son las relaciones diferenciadas, estereotipadas. Eso es lo que realmente me tocó vivir. ¿Por qué me tendría que tocar vivir? ¿Por qué tendría que mantenerme en ese ciclo de violencia bajo una creencia limitante social y culturalmente hablando, introyectada, de que eso es lo que a mí me tocó vivir? Pues porque yo lo decidí. Entonces, sí es muy importante que podamos distinguir precisamente que todas estas variables son tendientes a que generemos creencias, falsas expectativas, que estemos distorsionando lo que pensamos, lo que sentimos en torno a este agresor, esta persona agresora, y que al final del día lo único que estamos generando es una afectación de carácter psicoemocional en primera instancia, y que también esto va a permear en nuestros hijos y en nuestras hijas. ¿Por qué? Porque es lo que les estamos enseñando. Entonces, ¿cuántas veces que vemos que la gente, que nosotras que salimos a la calle, que salimos a manifestarnos, etcétera, pues realmente nos ponemos a pensar qué hay de fondo? ¿Por qué se mantiene la violencia? ¿Por qué no para la violencia? ¿Cuántas de ustedes están hoy dentro del ciclo de violencia y no se logra salir? Y esto tiene que ver con lo que justamente acabo de comentar. Muchas veces es una dependencia emocional que se ha venido trabajando, que el agresor ha sido parte evidentemente fundamental para que esto se trabaje y se introyecte y se permee. Y que cualquier conducta que intente pedir perdón o justificarse es suficiente para creer y es suficiente para permanecer. Y el riesgo es alto, porque hay mayor desgaste emocional y porque en muchísimas relaciones donde la mujer ya ha sido intervenida o ya se ha dado cuenta de este maltrato y lo expresa y lo expone, la posibilidad de que sufra alguna situación de agresión más fuerte existe. ¿Por qué? Porque la conducta del agresor no se va a quedar como está. Va a empezar a moldearse. ¿En qué sentido? En la ira. Va a generarse más contenido de ira en un agresor una vez que se siente identificado por parte de su pareja como un agresor, porque ya no tiene el control, porque empieza a tener fallas en el control de la relación, en el control de la pareja, en el control del maltrato. Y al empezar a generarse una ira, se va a volver incontrolable. Y ahí el riesgo hacia una mujer es muy alto. Porque ante una persona con una ira incontrolable que esté enfrente de nosotros, la posibilidad de que nos agreda, de que literal se ejerza violencia física muy tendenciosa al feminicidio es mayor. Entonces, eso es un foco rojo literal que sí debemos de identificar dentro de esta agresión, dentro de esta violencia. Y que también hay que tener en cuenta que existen diversas psicopatologías asociadas con el maltrato. Cuando me refiero a psicopatologías, me refiero a que ya la mujer
literal, ya empieza a desarrollar este tipo de conductas en donde aún y cuando esté en intervención, no logra deconstruir y no logra salir de este ciclo porque ya se volvió una psicopatología, que quiere decir ya en un trastorno, ya en algo que va a costar más trabajo de construir, porque aún y cuando esté en intervención, pues requiere de algo mucho más allá. Y ese algo mucho más allá es empezar a trabajar justamente en su amor propio, en su autovaloración, en su autoobservación, que logre literal ir pegando todas esas inseguridades, ir pegando todas esas situaciones en donde, bueno, pues se ha sentido por demás humillada, por demás desvalorizada, y que de alguna u otra forma, si no se logra primero pegar desde el autoempoderamiento, esta psicopatología asociada al maltrato va a ser muchísimo más poderosa que ella misma. Y cuando yo me refiero a esta terminología, y como ya lo había yo comentado, me refiero a diversos síndromes. En este caso, el síndrome de la mujer maltratada, que ha sido académicamente hablando estudiada sin que sea considerada clínicamente hablando como un trastorno dentro del ámbito de la psiquiatría y de la psicología. Sin embargo, es una línea de investigación en donde, bueno, pues los efectos de la victimización, en este caso las mujeres, la sintomatología, va mucho por esa indefensión que hemos aprendido. Estoy indefensa y he aprendido a estar indefensa, a reexperimentar el trauma de una relación que también sé que existe un estrés postraumático. Ya me golpearon una y otra vez, ya me pateó, ya me golpeó, ya me abrió la cara, ya me abrió el mentón, ya me jaloneó. No es violencia, hablando de las mujeres, porque nunca me ha pegado. Ok, y cuando empiezas a hablar de violencia psicológica, no, pero sí me ha dicho que soy de lo peor, que soy una cualquiera, que soy una inútil, que no sirvo para nada, que de verdad soy una tonta, soy una estúpida, más todo lo que se les ocurra decir enfrente de quien sea. ¿Tú qué vas a saber? Tú eres igual que todos los demás o que todas las demás. Entonces, cuando empezamos a reflexionar, pues nos vamos dando cuenta de que, bueno, pues todo lo que me diga, entonces yo estoy mal y me voy creyendo que pues yo estoy mal y yo soy la culpable. Y entonces empieza eso de manera poquito a poquito, sumando, ¿no? Hasta que me la creo y hasta que digo, no, pues yo soy eso que él me dijo. Porque él en su poder es lo que me ha enseñado y yo he tomado como propio. Entonces existe esta ansiedad de manera generalizada, estos miedos del no, es que mejor voy a apaciguarlo porque me da miedo que no, conociéndolo, híjole, no, va a ser un escándalo. Entonces ahí voy yo otra vez a contenerlo. Aún y cuando él me siga agrediendo, pero esa baja autoestima es lo que me ha funcionado, ¿no? De decir, no, yo aquí estoy, pero tú tranquilo, no pasa nada. No, y sí pasa. Y pasa todo. Pasa que no estoy siendo autoobservadora del saber que me está agrediendo y está agrediendo a mis hijos. ¿Qué tanto lo puedo permitir o no? Pero tenemos esta variable. Ha sido tanto que lo normalizamos. Ha sido tanto ciclo de violencia y tanta luna de miel dentro del ciclo de violencia que lo normalizamos. Y aquí existe otro factor que es el aislamiento social. Dentro de este síndrome de la mujer maltratada, en donde vamos normalizando, literal, estos efectos del maltrato, hay algo que también existe que es el aislamiento social. Y no nos damos cuenta que al final terminamos trabajando, a lo mejor literal, en nuestro espacio laboral, etcétera, pero de ahí vamos a la casa y de la casa son los hijos. Y así es una rutina, si es que trabajamos. Y si no, pues solamente es la crianza de los hijos y la atención hacia el marido. Y cuando menos nos damos cuenta es porque esa identidad social la hemos perdido. ¿Y dónde sales con tus amigas, con tus amigos, a hacer ejercicio, a tomarte un café?
porque se va cortando. Y ahorita vamos a hablar justamente de la mujer bonsai. Se va cortando esa parte social. Y entonces también puede venir dentro de este síndrome de la mujer maltratada la mayor de las paradojas, el que termina siendo una unión más fuerte con el agresor. Y uno pareciera que diría, ¿cómo es posible que haya esta relación donde no pasa nada, ¿no? Este símbolo del todavía lo quiero. No, es que de verdad sí lo amo. Oye, pero por más que ya es este tratamiento psicológico, dices, sí, es que todavía lo quiero y es que no, de verdad, yo estoy segura que va a cambiar. Esa es la paradoja. Empieza a acrecentarse justamente un nivel de codependencia, que ya lo había yo comentado, muchísimo mayor. Entonces, ¿eso forma también parte del síndrome de la mujer maltratada? Sí, el creer que las cosas van a cambiar, pero porque realmente sí estoy cierta de que eso va a pasar. Estoy cierta de que voy a ser feliz con esa persona, aun y cuando me golpee, aun y cuando me maltrate, y le genero amor. Claro, es un amor irreal, ¿no? Pero eso es lo que genera. Y eso termina siendo otro estado dentro de la psicopatología, que es el síndrome de Estocolmo doméstico, que hemos escuchado, bueno, pues síndrome de Estocolmo, hablando, por ejemplo, de los secuestros, ¿no? En donde, bueno, pues termina existiendo una relación afectiva entre la persona que nos está victimizando y la víctima por sí misma. Bueno, pues también hay diversidad de análisis en torno a el síndrome de Estocolmo doméstico. Y dentro de este síndrome de Estocolmo doméstico, bueno, pues es justamente este vínculo interpersonal entre la pareja de protección. Vas construyendo esta falsa creencia de protección entre la víctima y el agresor en un ambiente pues ya de un trauma. No, ¿qué voy a hacer sin él? Es que él de verdad me cuida. Sí, sí me ha pegado, pero bueno, pues, yo sé que lo hace porque pues, me ama y pues porque pobre, pues lo maltrataban de chiquito, pues eso fue lo que aprendió. Ok, vas por la calle y golpea al primero que se le ocurre, que se le ocurre a él verte a ti, ¿no? En un afán de celos. Y empieza justamente con todo un speech de que tú estás encelándolo a él y reacciona de manera agresiva. Y bueno, tú lo justificas diciendo, es que realmente le importo y realmente me quiere y por eso me defiende. Y empiezo a generar esta inducción por parte de los agresores hacia las víctimas, inducción mental de esta falsa construcción literal de una protección hacia la mujer. ¿Y qué consecuencias me va a dar? Pues no salir del ciclo de violencia. Este fenómeno del síndrome de Estocolmo es muy común, más de lo que uno pensaría, en donde normalizo tanto la violencia y justifico sobre todo y trato de encontrar una respuesta a esa conducta por parte de mi pareja, que termino compadeciéndome de él, literal, tratando de ser yo la receptora de esos golpes, de esos malos tratos, desde esta visión de la justificación de lo que social y culturalmente y en su infancia esa persona vivió. Por eso es muy similar al síndrome de Estocolmo, hablando de secuestros, ¿no? Le trato de buscar esa fase desencadenante, el por qué sucede, el por qué esta persona es así. Y empiezo a encontrar justamente esa situación en donde en algún momento empatizo con él y por eso permanezco dentro de ese ciclo. Y no me doy cuenta que efectivamente pierdo esa identidad y me fusiono con la identidad del agresor. Me fusiono justamente con ese modelo mental del agresor, de que esto es así, porque la vida, porque la sociedad ha sido injusto o injusta conmigo, con él, y entonces me fusiono y dejo de ser yo y hay una fusión cognitiva y mental y emocional entre los dos.
entre una víctima y un agresor. Y viene otra que es la personalidad Bombay. Y no sin antes agradecer, Jorge Pairó dice: felicidades por el gran programa. Sin duda esta información puede ayudar a muchas personas a darse cuenta que se puede encontrar en una situación de ciclo de violencia. Como bien lo refieres, esta violencia no distingue nivel socioeconómico, académico, de origen. Sí, efectivamente, no distingue. Y bueno, pues sí, creo que la psicoeducación, Jorge, pues es uno de los grandes pendientes de cualquier país que esté con altos índices de violencia de género, como es el caso de México. Creo que es apostarle más bien por un tema de psicoeducación. ¿Desde dónde? Desde el kinder, literal, desde que un niño o una niña ya está dentro de los esquemas académicos. Yo sí creo contundentemente que gran parte de la solución es en inculcar el desarrollo de competencias sociales dentro del sistema educativo de México a partir de la currícula educativa como parte de la formación de los niños y sobre todo de las y los adolescentes, que es donde realmente debe de permear este tipo de psicoeducación, ¿no? Y no esperarnos literal hasta que pues ya esté muy avanzado el tema de la violencia. Entonces, muchísimas gracias. Entonces, esta vida dentro de la pareja pues termina por hacernos justamente estas jugadas de identificación, como ya lo comenté, y cerrando el tema del síndrome de Estocolmo doméstico. Y pasando ahora sí a la personalidad Bombay. Bueno, pues esto es una de las líneas de estudio justamente para explicar esta situación paradójica en el que el agresor pues va cortando los lazos afectivos de la mujer con el mundo exterior. De manera muy velada, poco a poco, literal, vamos a imaginarnos como cualquier bonsai, terminamos siendo chiquitas, ¿no? Entonces, todas estas ramas las va cortando, en donde, bueno, pues hay momentos en donde ya te volteaste a ver y te das cuenta de que ya no mantienes una relación con tu familia, en donde ya no mantienes una relación con tus amistades, con tus seres queridos, en donde esa identidad se va perdiendo y en donde, bueno, pues solamente quedas tú en tu hogar con tus hijos, si es que tienes hijos, o tú en tu hogar. Y no nos damos cuenta nuevamente de lo que poco a poco va empezando a hacer esta conducta del, pues, ¿para qué vas? Si aquí estamos tan tranquilos. No, ¿para qué sales? Es peligroso. Oye, no, pero mira, pues voy segura, voy con... No, es que ya sabes cómo están las cosas allá afuera. Entonces, ¿para qué te sales? ¿Para qué te vas? Y de esa manera velada voy podando, literal, esa identidad grande, ese árbol, por así decirlo, y lo voy podando hasta llegar a tal punto en el que, bueno, pues me voy sintiendo cada vez más pequeña, más desprotegida hacia el mundo exterior y más codependiente hacia él y evidentemente más aferrada a esta falsa construcción de protección por parte de él. Y eso está dentro del ciclo de la violencia. Eso está dentro del maltrato. No necesariamente es hablar de que alguien te golpee. Puede haber un maltrato a tal nivel psicológicamente hablando que genera peor afectación literal. ¿En dónde? En el pensamiento, en la conducta y en la emoción de las mujeres. Y que me va a dar como resultado una falta de identidad. Y que por ende voy a justificar cada vez que haya un maltrato, cada vez que haya una agresión. ¿Y qué va a pasar? Que voy a minimizar esa conducta. Aún y cuando realmente quien me ha minimizado, quien me ha desvalorizado, quien me ha humillado, pues ha sido él, ¿no? Entonces, sí es importante que hablemos de psicoeducación, sí es importante que podamos identificar estos obstáculos dentro del ciclo de violencia, dentro de estas conductas reiteradas, en donde, bueno, pues recordemos, hay 3 fases.
la fase justamente donde nos sentimos en tensión, donde hay acumulación de tensión, donde pues llegó de malas o porque partí mal el aguacate, el Señor ya se enojó, y donde mientras yo cada vez le empiece a decir, no, discúlpame, es que no era por ahí, no, de verdad, me equivoqué, voy a ir generando un entorno más de ira, más de agravio, donde va a explotar, donde me va a decir 1000 cosas o me puede agredir físicamente, y en donde posteriormente va a haber este cierre de luna de miel, va a venir el perdón. Y que probablemente, ojo aquí también, hay ciclos de violencia en donde no necesariamente se me va a venir a hincar y me va a pedir perdón o me va a escribir una carta o me va a mandar mensajes pidiéndome y reconociendo que de verdad se equivocó y de que todo va a cambiar. A veces eso no pasa. A veces esa luna de miel como tal es normalizar de que no pasó nada. Es la indiferencia del, aquí no pasó nada. Y al ratito es, oye amor, oye cariño, o sin el amor y sin el cariño, pero seguimos viendo la tele, vamos a comprar la comida, como si nada hubiera pasado. Entonces no necesariamente estamos hablando de que esa luna de miel sea metafóricamente hablando con estas flores, con estos chocolates, no necesariamente, a veces se cierra con la indiferencia. Pero eso me da la pauta a saber bueno, pues ya se le olvidó, ya se le pasó, pues vamos otra vez, ¿no? Entonces, sí es importante también que en esa parte podamos identificar que esas conductas al final del día, pues nosotros las justificamos como mujeres, que nosotros pues tenemos que tener estas tácticas psicológicas para poder identificarlas. Y precisamente dentro de esa parte de poderlo identificar, pues está el ser autoobservadoras, el tener esta autovaloración del cómo se trabaja. Bueno, pues precisamente aparte de ser una línea psicológica, pero también es un tema, insisto, de educación, del poder observarnos a través de la lente de otros ejemplos, ¿no? El ver películas, el que esto se le llama modelado, el ver situaciones ajenas donde yo me sienta identificada dentro del ciclo de la violencia y que sepa que pues así funciona, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son las conductas de un agresor? Y que por cuerda separada empiece yo a trabajar en mi propio autoempoderamiento, empezando por la parte emocional y por la parte económica. Esto es un factor indispensable para cualquier mujer que quiera salir del ciclo de violencia, es que se mantenga dentro de un poder económico independiente que la permita realmente salir. Entonces, estas técnicas dentro de este esquema de salir del ciclo, pues va desde la parte emocional de mi propia autovaloración, pasando por una parte económica, pasando por el rompimiento de creencias sexistas en torno a lo que debiera de ser un ideal de pareja, pasando por la sensibilización hacia los hijos, de realmente hablarles del entorno en el que se encuentran, de no ocultar. Muchas veces con el afán de que ellos no se den cuenta, pues sale peor, ¿no? Entonces también importa el que ellos estén enterados, del que sean partícipes también de lo que está sucediendo. También importa el que tengamos una línea de actuación. Dentro de un ciclo de violencia es muy importante contar con protocolos de actuación. ¿Qué es esto? Son estrategias en materia de seguridad que las mujeres debieran de tener. ¿Para qué? Para salvaguardar su vida y la de sus hijos. Muchas veces minimizamos literal del no creo que llegue a tanto. Yo creo que si le preguntáramos, desafortunadamente, aquellas mujeres que forman parte de la estadística de feminicidio, ¿qué hubieran hecho distinto? Probablemente hubiéramos escuchado eso. No hubiera creído que iba a haber un cambio. Ni hubiera salido. No me hubiera esperado. Y también a nuestras autoridades. Creo que es uno de los grandes factores. ¿Qué hubieras hecho? Si sabías que estaba en riesgo, ¿por qué no se actuó? ¿Por qué no hubo medidas de restricción? Medidas de protección. Entonces, estas medidas de salvaguarda tienen mucho que ver con que si estás en un ciclo de violencia y te estás dando cuenta de ello, pidas apoyo terapéutico
que sigas literal lo más cercano posible a la persona que te esté dando la orientación psicológica, que haya un protocolo de actuación, que sepas cuáles son los números de contacto a los cuales acudir, que sepas a saber a quién le dices, a quién le comentas que estás dentro de una situación de maltrato y que esa persona sepa en dónde puede localizarte, siempre localizable, que tengas un teléfono celular alterno que te permita poderte comunicar con alguien más donde esta persona agresora no sepa en dónde estás, que tengas tus papeles resguardados, tus papeles oficiales y los de tus hijos a la mano, siempre a la mano, que mantengas una maleta con tu ropa igual a la mano, que mantengas un juego de llaves adicional y que tengas sobre todo el apoyo y la valentía de compartir que estás dentro de un ciclo de violencia. Esto, y con esto termino este programa, esto es real. La tasa de feminicidio en nuestro país es de un promedio de 11 mujeres diario asesinadas por el simple hecho de ser mujeres. Entonces, si nosotros desde nuestra trinchera no hacemos lo propio y no nos educamos dentro de lo que implica la violencia de género, el maltrato hacia las mujeres, y lo tomamos con esta respuesta muy típica de eso a mí no me pasa. La verdad es que pues, no. Yo he vivido muy tranquila, cuando de fondo creo que es muy poco factible que una mujer en algún momento no haya pasado por un tema de violencia. Pero si ya estás dentro, pues que sí se sepa de que las consecuencias psicológicas son altas, de que la ansiedad cada vez está afectando más a las mujeres, desde la parte de enfermedades crónico-degenerativas. La depresión es una de los factores detonantes dentro del sistema de salud, muy marcada, sobre todo a partir de la pandemia, donde los altos índices de violencia existen y siguen existiendo. Entonces, todo el factor de enfermedades crónico-degenerativas derivados de la violencia de género hacia las mujeres, lo que padecen las mujeres, pues cada vez es más alto. Que sepamos que nuestras hijas y que nuestros hijos, pues también tienen un factor de violencia ya introyectado que hay que deconstruir mientras más pronto mejor, y que sepamos que las competencias sociales, ¿qué quiere decir? La habilidad del diálogo, la habilidad de la escucha activa, de la autoobservación, de la autovaloración, de la empatía, de la resiliencia, forman parte de la asertividad, el saber decir que no, forman parte de la prevención dentro de la violencia de género. Y bueno, pues ya con esto cierro, no sin antes pues agradecer muchísimo el que hayan compartido el espacio el día de hoy, y bueno, pues con esta reflexión justamente del que bueno, pues podamos realmente estar enfocándonos en nosotras mismas con esta cultura del autocuidado, del autoempoderamiento, y que si estás dentro de este ciclo de violencia puedas pedir ayuda. Pues yo me despido, soy Alice Rodríguez, transmitiendo desde nuestro programa Género y Acción por Caldero Radio. Soy psicóloga clínica y abogada con enfoque de género. Me pueden encontrar en @AliceResilio, @ResilioC, www.resilioconsultores.com.mx, o en Instagram como alice.rodriguez.psicología, pues con toda la atención del mundo. Si alguien necesita apoyo psicológico en abordaje de prevención y de intervención a la violencia de género, pues me puede contactar. Muchísimas gracias, bonita tarde, y nos vemos el próximo miércoles, 1 de la tarde, Género y Acción, aquí por Caldero Radio. Muchísimas gracias. Gracias, producción.